¿Te gustan los albutes y no sabes cómo hacerlos? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar salbutes. ¡Vamos a ellos! Para preparar nuestra masa para nuestros salbutes, vamos a necesitar 1 kilo de masa entera de maíz, 100%. No debe de ser de bolsa, que sea mixtamalizada, la famosa maseca. No debe de ser esa, debe de ser masa de maíz de molino. Y para prepararla y que nos quede bien para preparar nuestros salbutes, vamos a necesitar una cucharada de harina de trigo de todo uso, una cucharadita de sal y 30 mililitros de leche entera de vaca. De preferencia, te voy a recomendar que tu masa la compres el mismo día en el cual vas a preparar tus salbutes, porque si no vas a tener que agregarle más líquidos a tu masa. Y para sazonar nuestro pollo, vamos a necesitar 50 gramos de achiote, 2 a 3 naranjas agrias, dependiendo el tamaño. En este caso yo aquí tengo 2 porque sí están de tamaño regular. También vamos a ocupar sal al gusto, pimienta al gusto y una pizca de orégano. Y no puede faltar el pollo. En este caso yo aquí tengo pollo cocido, es un pollo entero, al cual le quité la piel. Este pollo lo puse a hervir en 2 litros de agua con 2 cucharadas de sal y en el infusor de la piernita que ves ahí, le agregué 1/4 de cebolla, 2 dientes de ajo, una ramita de orégano, una ramita de cilantro, una ramita de perejil y una ramita de hierbabuena. Esto lo puse a cocinar durante 35 minutos a partir de que este rompió el hervor. Ya que este pollo lo vamos a llevar al asador. Y aquí te presento otra opción. Si tú quieres poner tu pollo a asar con el condimento que ya te mencioné hace rato que vamos a preparar, vamos a poner aquí una media pechuga. Esta media pechuga está cruda, de igual forma la voy a llevar como el pollo que ya tengo hervido, lo voy a llevar de igual forma a asar. Y no puede faltar nuestra cebolla morada. En este caso yo aquí tengo una cebolla morada, la cual voy a preparar con el jugo de una naranja agria, a la cual le vamos a agregar media cucharadita de sal. Ahora, si tú no quieres agregarle la naranja agria, puedes agregarle vinagre. Como puedes observar, aquí tengo ya mi asador preparado, ya el carbón ya está listo. Quise agregar unos camotes y unas papas para aprovechar el calor y la temperatura de este. Vamos a traer aquí el pollo una vez que ya lo tengamos preparado. Vamos a empezar salpimentando nuestro pollo para que este se vaya condimentando. Aquí tengo las 2 naranjas agrias y aquí tengo mi achiote, los 50 gramos. Vamos a exprimir nuestras naranjas agrias, pero vamos a poner un colador para que no se le vayan las semillas. Con la ayuda de una cuchara las vamos a exprimir. Una vez exprimidas, ahora vamos a tratar de sacarle el caldito lo más que se pueda, oprimiendo nuestro gabazo que haya quedado de la naranja agria. Con un globo vamos a integrar bien el achiote con la naranja agria. O bien, si te cuesta trabajo desbaratar el achiote, puedes ocupar un aparato como este. Ya le agregué la pizca de orégano. Ahora le vamos a agregar el achiote que ya tenemos preparado aquí. Lo vamos a embarrar muy bien. Y aquí lo vamos a dejar reposar por lo menos una media hora antes de llevarlo al asador. Ya pasó media hora, vamos a llevar nuestro pollo al asador. Recuerda que ya está listo con el carbón caliente. Vamos a agregar primero la pechuga que está cruda.
La vamos a poner del lado contrario. Aquí es a donde está más caliente, ahí. Vamos a bajarle a nuestro asador, pero no lo vas a cerrar completamente. Ahí que se quede. Aproximadamente va a estar unos 15 minutos. Y la pechuga que está cruda, esa sí va a tardar de 35 a 40 minutos. Vamos a preparar nuestra cebolla curtida. Le vamos a quitar esta parte de aquí, no la cresta, sino la parte que es el rabito. Y la vamos a partir a la mitad. Vamos a cortarla en julianas muy delgadas, no tan gruesas. Una vez que ya hayamos rebanado la cebolla, vamos a exprimir la naranja agria. Vamos a poner nuestra cebolla en este refractario. Primero le vamos a agregar la sal. La vamos a revolver. Una vez revuelta, ahora sí vamos a exprimir nuestra naranja agria. Si quieres lo puedes hacer con la mano. Si no quieres agregarle la naranja agria a la cebolla, puedes agregarle vinagre blanco. Le vas a agregar vinagre blanco aproximadamente unas 2 cucharadas, una cucharada de agua y media cucharadita de sal. No hay comida yucateca si no lleva naranja agria. Si quieres hacer todavía más rica tu cebollita, le puedes agregar chile habanero. Esto ya es al gusto. Así es como los preparan allá en Mérida. Pues aquí tengo la pechuga, la que estaba cruda. Estoy cuidando para que no se me vaya a quemar. Y aquí ya tengo listo todo el pollo, listo para deshebrar. Vamos a empezar preparando nuestra masa para los salbutes. Vamos a agregarle la cucharada de harina de trigo, la cucharadita de sal y vamos a ir tanteando la leche. Porque mi masa la acabo de comprar, o sea que no requiere de tantos líquidos. Pues ya nuestra masa ya está al punto. No le agregué toda la leche porque como te comenté es recién comprada. Le agregué 20 mililitros. ¿Cómo te vas a dar cuenta que nuestra masa está lista? Cuando tú agarras y le hagas así y esta no se parta de los lados. Es muy importante que la aprietes y si esta se parte por aquí, significa que le sigue faltando líquido. No se te pega y aparte puedes manipularla y esta no se te parte por ningún lado. Vamos a empezar a hacer nuestros salbutes. Te recomiendo que primero hagas testales del mismo tamaño todos para que te salgan los salbutes igualitos. Pues ya terminé de hacer las bolitas para hacer nuestros salbutes. Me salieron 42. Vamos a empezar a hacer nuestras tortillas y preparar una olla con suficiente aceite para freír. Pues ya la pechuga que metimos a asar cruda ya está bien cocida. La vamos a deshebrar. Si vieras qué rica sabe, no te lo creerás cuando los prepares. La verdad, está exquisito este platillo de salbutes. Aquí tengo la prensa tortillas. Como puedes observar, corté papelitos de plástico para poder hacer nuestros salbutes. Te preguntarás, ¿para qué es esta manteletita que tiene aquí? Esta manteleta me gusta ponerla para que cuando yo aplaste no tenga que aplastar tantas veces y queden delgadas con un solo aplastón. Por ejemplo, pones tu manteleta, la que me gusta que te digo poner, pones tu papelito de plástico, pones tu testal, lo aplastas tantito, pones otro papelito de plástico encima y nada más le das una vez. El salbute no es delgado, pero tampoco es muy grueso. Quiero que observes. Este es lo delgado que debe de ser, pero no está tampoco muy grueso. De estos los vas a ir poniendo aquí para que a la hora de que vayas a freír tengas varios preparados. Vamos a hacer otro. Pones, aplastas, pones papel y presionas. Y ya está listo. Puedes ir poniendo ahí. Otro es más rápido si te das cuenta. Así vas a hacer varios en un solo ratito. Quitas el de encima, dejas el de abajo si quieres, pones así y vuelves a hacer otro.
Aquí ya tengo un sartén con aceite y ya está caliente. Vamos a agregarle un pedacito de cebolla. Nada más es para perfumar. Ya tengo deshebrado completamente todo el pollo. Vamos a empezar a hacer nuestros salbutes. Una vez que la cebolla haya perfumado y aromatizado el aceite. Ya voy a retirar la cebolla. Vamos a empezar a agregar nuestras tortillitas. No debe de estar muy caliente el aceite. Debe de inflarse, como si fuera una gordita. Y enseguida las vas a voltear. Vas a contar aproximadamente unos 20 segundos de cada lado y ya van a estar listos. Estos no tienen que quedar ni dorados, ni tampoco como una tostada, ni tampoco crudos. Ya está listo. Vas a escurrirle el aceite y la vas a llevar a una manteleta para que ésta absorba la grasa. Ahí vas a poder preparar varios. Puedes hacer muchos, dejarlos hechos y ya nada más los vas preparando al momento que ya los vayas a comer. Pero puedes ir preparando prácticamente todos tus salbutes de una vez, o sea, todas tus tortillas. Puedes freírlas de un solo jalón todas y tenerlas preparadas como si fueran tortillitas. Si las quisieras calentar, puedes meterlas en una bolsita al microondas y ya van a obtener la consistencia o la textura deseada para los salbutes, que es como una tortilla pasada por aceite, pero no es una tortilla. Es una gordita como acabas de ver, son como estas. Recuerda, tienes que dejar que se inflen. ¿Ya ves cómo se hizo una gordita? Pues la vas a voltear. Le vas a echar aceitito para que se siga cocinando de ese lado. Y la vas a sacar. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Pues ya terminé de freír por lo menos 27 tortillitas para salbute. ¿Por qué no freí las otras 13? Porque las quiero dejar para después. Ahorita se van a comer esta cantidad. Vamos a prepararlas. Vamos a empezar a preparar nuestros salbutes. Vamos a poner los que vayamos a preparar, en este caso los que se vayan a comer. Primero se les pone el pollo. Ahora le vamos a agregar una rebanadita de tomate. Le vamos a agregar cebolla morada. Recuerda que a esta cebolla ya le puse habanero. No es necesario que prepares una salsa. Y vamos a agregarle aguacate. Y así quedaron nuestros salbutes listos y preparados para comer. Si quieres, para que se vea todavía mejor, le puedes agregar unos peñisquitos de pollo más arriba. Pues así quedaron nuestros salbutes el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.